contento de, estoy muy contento de verles, de estar con ustedes después de verlos en línea, que tengamos la oportunidad de coincidir. En algún momento decíamos, ojalá exista esa oportunidad de verlos, y ahora es una realidad. Yo estoy muy contento realmente de compartir con ustedes, con la universidad, con los maestros también, y sobre todo de acompañarles en pues prácticamente uno de los últimos cursos previo a, según entiendo, este espacio curricular más en tono de taller, si lo entiendo bien, ¿no? Para ir puliendo, si me permiten la expresión, su tesis, ¿no? Entonces, para mí es un honor estar con ustedes acá. Ya comentaba la maestra Lina que el nombre del curso es Sistematización y Aplicación de Datos en Psicometría y Evaluación, pero les quiero compartir de qué va más o menos. Se ve bien chiquito, ¿verdad? Bueno, esperemos que sí lo alcancen a ver, ustedes que están acá. Vamos a estar, lo que marca el problema son estos elementos: uso y aprovechamiento de la información, calidad de la información, sistemas de información e importancia de las políticas públicas y datos de evaluación de informes. Estos elementos, si ustedes se fijan, vamos nada más a los que están negritas, son elementos clave para ir preparando su tesis o un reporte de evaluación o un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Como para ir formalizando este tipo de trabajo que se hace acá. La idea es que todo lo que discutamos acá lo vayan pensando en función de su tesis, con la finalidad de ir preparando algunos elementos. Y vamos a discutir también unas cuestiones relacionadas con su tesis, con la finalidad de que lleguen en el próximo curso, pues, digamos, como más avanzados en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de cuál es la diferencia entre elaborar un reporte de evaluación y otro de investigación, ¿no? Hay que ir pensando cada quien en su tesis. Tengo entendido que unos son adaptaciones o evidencias de validez, otros son propiamente evaluaciones, entonces cada quien lo irá pensando en ese sentido. ¿Cómo planteamos las preguntas de evaluación? ¿Cómo delimitamos formalmente los objetivos de evaluación? Seguramente ustedes ya llevan un gran avance. Estas son sugerencias. Vamos a ver algunos estándares internacionales que nos sugieren ciertas cosas para este tipo de elementos. Esto, por supuesto, todo estará sujeto a que lo vean con su director o directora de tesis, ¿no? Pero la idea es ver un panorama general de las recomendaciones internacionales en esta materia. Tabla de congruencia, es decir, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuáles son los estándares para la evaluación de programas? Ustedes dirán, yo no voy a evaluar un programa, pero los estándares en evaluación de programas, a mi juicio, son los más abarcativos, aunque habrá unos de ustedes que se enfoquen en psicometría propiamente, en evaluación. Me parecía importante que ustedes vieran cómo se construye o qué consideraciones hay que tomar en cuenta para la construcción de un informe en evaluación de programas. Es decir, cuando les toque hacer un ejercicio que vaya más allá del instrumento y cómo lo pueden considerar. Después vamos a hablar de la recolección de información, la organización de la información. Todo eso que dice generalidades, recolección, organización, análisis y elaboración son sugerencias que se toman fundamentalmente o inicialmente a través de Stockelby y que después otros han retomado respecto a cómo construir un ejercicio informativo de los trabajos de evaluación que realizamos, ¿no? Sistemas de información, vamos a hablar particularmente ya más operativos, secciones para un reporte de evaluación, los estándares nuevamente de evaluación de programas, y al final, en la relación de políticas públicas y datos de evaluación, vamos a ver esta idea de policy by numbers, o de las políticas basadas en evidencias o basadas en resultados, también lo llaman así. Vamos a ver un ejemplo en particular, y la idea es que al final ustedes vayan identificando las políticas asociadas con lo que hace cada uno de ustedes, ¿no? Para que demos ese pequeño brinco entre, no quedarnos solo en lo técnico, en el instrumento, en la evaluación en sí, las gráficas, todo lo que hemos visto y han visto en otros cursos, sino también relacionarlo con una realidad en particular. De una vez les adelanto, la evaluación es como hija de la política, entonces es importante que ustedes tengan claridad, particularmente en sus diferentes ámbitos, de cómo poder aterrizar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con materiales hechos por el Center Evaluation de la Western Michigan University, que es donde trabajaba Daniel Stockelby, y desarrollaron una serie de guías o listas de chequeo, en algunos casos son rúbricas, donde nos sugieren elementos ya en un tono como muy pragmático, ¿no? De cómo armar nuestros informes de evaluación.
Y no es que sean una norma ni una ley, nada, pero sí son elementos importantes para consideraciones de esta naturaleza a nivel internacional. Les comentaba que nos vamos a enfocar fuertemente en la evaluación de programas educativos por la amplitud que implica este tipo de ejercicios. Aquellos que vayan a evidencias de validez o construcción de instrumentos, habrá cosas que a lo mejor no les servirán del todo, pero es importante en la formación y la evaluación educativa siempre tener esta perspectiva. Vamos a tener las primeras 2 sesiones donde vamos a ver todos estos elementos, y las últimas 2 sesiones va a ser en un tono más de seminario, en el cual ustedes nos compartirán los avances de su tesis a la luz de los estándares internacionales que vamos a estar revisando. Entonces, cómo estamos cumpliendo con sus elementos, cuál se aplica, cuál no aplica, hasta qué punto, con qué alcance, con qué profundidad. Si existe oportunidad, dialogaremos con sus profesores, eso dependerá también de la agenda. En caso que no sea así, discutiremos entre nosotros cómo es que ustedes están orientando su trabajo de tesis hacia lo que internacionalmente se sugiere. Y bueno, lo importante es lo que dice al final, ¿no? Identificar elementos que orienten la formalización de su proyecto de tesis. Hay elementos institucionales que ustedes tendrán que cumplir, cada universidad y cada pues institución es diferente en el sentido de las formalidades asociadas a un trabajo de esta naturaleza. Ustedes tendrán que cumplirlas, por supuesto, tendrán que estar en diálogo con sus directores de tesis, pero la idea es que tratemos de alimentarnos lo más posible de este tipo de lineamientos, sugerencias, con la finalidad que ustedes tengan un documento lo más robusto posible. No se espera que ustedes terminen la tesis en estos días, por supuesto, todavía tienen un taller más adelante, pero sí que ustedes vean hacia dónde va, digamos, a nivel internacional, sobre todo pensando que, bueno, si en su tesis, pues el posgrado se acaba, ¿no? Y entonces cuando les toque hacer trabajos de esta naturaleza, cómo poder hacer frente a ello o cuáles son las sugerencias. Vamos a tener actividades en plataforma, como es costumbre. Hay algunas tareas asociadas, sobre todo a los estándares internacionales y en relación en cómo ustedes están cumpliendo en su documento de tesis con esos estándares, o cómo se acercan o cómo se alejan. Y sobre todo también el último relacionado con las políticas, e identificar claramente cuáles son las políticas que les impactan al trabajo que cada uno de ustedes hace. Y particularmente las políticas hondureñas, ¿no? Habrá algunos internacionales que se aplicarán a todos, pero las políticas educativas en Honduras que tiene o que dan sentido al trabajo que ustedes están desarrollando. Pero bueno, pues vamos a ir platicando. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Les parece adecuado? ¿Dudas con los que están por acá en línea? No escuchamos muy bien, pero bueno, está dentro del micrófono para... Bueno, tenemos 11, no es cierto, 9 personas en línea. Entonces, aquellos que quieran participar también está abierto. Más o menos esa es la idea entonces del curso. Entonces, por una parte va a ser como más expositivo, pero lo otro sea como más en términos seminario, ustedes podrán presentarlo. A lo mejor por agenda, sí, claro. ¿El curso dura mientras visita dura o vamos a tener o para la entrega? digamos que teníamos Tenemos una fecha, ¿verdad, maestra? Para una fecha límite, usted me había compartido una fecha, creo que tenemos alrededor de una semana, más o menos, o media. Estamos escuchando mucho. Doctor, buenas tardes. Habla Denia. Hola. Hola, hola. Doctor, se escucha muy suave, no se escucha muy bien ¿Mi voz o la voz de Carlos? la voz suya. Espérame, ya nos están ayudando. ¿Ahí está mejor? Hola, hola. Sí, ahí está mejor. Gracias. Ahí está mejor, ahí está mejor. Muchas gracias. Gracias. Gusto en saludarles también. Ok, preguntaban por acá.
Igual, me preguntaban por acá las fechas. Maestra, me comentaba entonces una semana, ¿no? Que tenemos para 2 semanas. Entonces seguiremos con esas 2 semanas para las actividades, sobre todo las que tienen en plataforma, ¿no? Y ¿qué más? Sí, alrededor de 2 semanas, y entonces vamos revisando, aunque ya no nos veamos presencialmente, pero seguimos, ¿no? ¿Algún comentario adicional? Sí, mi amor, me fui a trabajar, yo estoy en clase ahorita. ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Ok, gracias. Continuamos entonces. Bien, entonces vamos a estar trabajando así. Vamos a tener presentación de tesis y actividades en plataforma con la finalidad de no relacionar la calificación necesariamente con la participación, porque tengo entendido que unos no podrán estar presencialmente, pero igual los que no puedan estar, o mejor dicho, sincrónicamente. Los que no puedan estar sincrónicamente igual podrán presentar sus avances de tesis a lo mejor en algún video, no sé, que nos permita a todos observar qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, de esa manera, no ponemos en desventaja a aquellos que no pudieran conectarse o no pudieran estar por acá. Y entonces, bien, ¿dudas? ¿Sí? ¿No? ¿Sugerencias? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, súper bien. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar. Entonces, este es un tema de las diferencias entre evaluación e investigación, que me parece muy importante, sobre todo por las implicaciones que tiene que ustedes están haciendo una tesis, ¿no? Y que a veces puede llegar a resultar confuso cuando uno hace un documento de esta naturaleza, si se plantea como una investigación o no se plantea como una investigación. Entonces me parecía importante hablar sobre esta temática. ¿Ustedes en la plataforma ya tienen bibliografía que habla sobre esto? ¿Ya tienen la bibliografía o estos checklists de los estándares? ¿Ya lo tienen ahí? Entonces lo podrán consultar. Igual aquí se los voy a mostrar, pero ya la tienen ahí en la plataforma, ¿eh? Entonces, ¿por qué es importante hablar de la diferencia entre evaluación e investigación? Les comentaba porque puede a veces resultar confuso cuando hacemos un documento de esta naturaleza, si lo planteo como pregunta de investigación y si tengo que hacer hipótesis o no tengo que hacer hipótesis y cómo es la metodología. Y esa confusión puede desarrollarse fuertemente por el contexto institucional, es decir, porque están ustedes estudiando y preparando un documento de tesis, ¿no? Pero cuando trabajamos o para desarrollar un informe de evaluación, es importante tener clara esa diferencia. Parte de lo que nos lleva a veces a plantear los ejercicios de evaluación como si fuera una investigación es que ustedes han visto, ya lo saben, la evaluación toma o adopta eh, elementos propios de la investigación educativa, investigación psicológica, investigación social, ¿no? Los adopta, los utiliza, y entonces empezamos a hacer uso de este lenguaje y las formas orientadas hacia la investigación social, educativa, psicológica, pero digamos, conformando ya la evaluación, no propiamente se establece como tal. No sé si a alguno de ustedes ya les había surgido esas dudas, o nunca se lo habían cuestionado, ¿no? Ok. ¿Qué son elementos en los que coinciden la evaluación y la investigación? El marco referencial, que yo les comparto siempre hasta el cansancio, ¿no? La finalidad, la importancia del marco referencial. La delimitación metodológica, que se hace uso de herramientas, estrategias de la investigación social y psicológica para su desarrollo, y algunas herramientas analíticas, ¿no? Y las herramientas analíticas están más asociadas también con el marco referencial que nosotros utilizamos. Si bien son elementos en los cuales coinciden, no es importante que ustedes en el desarrollo de un informe de evaluación no lo realicen como si fuera una investigación psicológica o una investigación educativa. Voy a poner así subrayado: hay que tomar en consideración el desarrollo de las tesis acá. Es decir, son géneros distintos, pero el género del documento que ustedes están haciendo seguramente sí sigue una línea muy orientada hacia la investigación, pero mi insistencia es no perdernos. No sé si estoy siendo claro con esto, ¿sí? Es decir, el género del documento que ustedes van a trabajar está orientado a la tesis, que se fundamenta en los ejercicios de investigación, pero cuando desarrollamos evaluación, no necesariamente construimos informes o trabajos que siguen el género
de tesis o género investigativo. Por lo tanto, esto espero ayude al desarrollo de su tesis en un lenguaje y en un pensamiento hacia la evaluación, pero el término tesis, el género tesis, deviene de la perspectiva investigativa. Doctor, buenas tardes, Sí. saludos. Te saluda Milka. Hola, Sí, hola, hola. sí, ¿me escucha, doctor? Todos te escuchamos muy Bien, bien. Sí, quería opinar en el caso de de lo que es la referenciación, el marco referencial. O sea, existen, bueno, nosotros vamos a presentar el trabajo, la tesis, pero nosotros tenemos que ubicar el marco referencial y dentro de ello el contexto científico internacional. Por ejemplo, yo estoy estudiando las habilidades socioemocionales. Realmente en nuestro país, hasta hace poco, hay un instrumento que enmarca las habilidades socioemocionales propiamente dichas. Han sido abordadas desde el currículum, pero de manera indirecta. Pero he visto el éxito que ha habido en México y en otros países. Entonces, de repente, toma el carácter investigativo debido a que no sabemos en sí cuál es el impacto que puede ocasionar en la población educativa, que esa era una observación de mis asesores de tesis, que me enfocara en lo positivo que pueden aportar estas habilidades al campo de la educación hondureña. Entonces, pero yo no lo había visto desde esa perspectiva, sino que me había enfocado en las habilidades socioemocionales como tal, pero no me había puesto a pensar que es cierto, de repente esos beneficios, todo lo que se aspira con estas iniciativas, ya en el contexto hondureño, pues no están meramente identificadas. Entonces, el marco referencial me ha servido para ver cuáles son las buenas prácticas en otros contextos, en otros países. Gracias, doctor. Gracias. Ahí le prendí ya, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, tanto en el contexto investigativo como evaluativo, los antecedentes, le voy a llamar así, son importantes, ¿no? Si bien ahorita no nos vamos a enfocar mucho en ello, los antecedentes, más allá o adicional al marco conceptual, permiten establecer una especie de dicen algunos colegas en Baja California, lo que hay en la pradera, ¿no? O sea, digamos, qué otros ejercicios se utilizan y que nos dan sentido contextual, como dices tú, a lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Además del marco conceptual, que nos permite tener herramientas analíticas, como lo hemos visto en otros casos, ¿no? Pero eso es un elemento que pudiera coincidir, Amilcar, de los trabajos entre evaluación e investigación. Eso lo vamos a tener en ambos casos. Más bien me gustaría enfocarme en las diferencias, que creo que son los elementos que a veces nos pueden generar como mayor confusión, por lo que les comento, particularmente por el género de los documentos que ustedes están desarrollando, ¿no? Aquí les pregunto, ¿hay diferencia? Ustedes ya son casi egresados, ¿no? De psicometría y evaluación. ¿Por qué me saca, Javier? Ahora sí puedo ver sus expresiones en Zoom, ¿no? Eh, entonces, ya ahora como profesionistas que están a punto de egresar en una maestría en psicometría y evaluación, ustedes me dirán, ¿hay diferencias entre los objetivos, entre la metodología, la organización de resultados, en las recomendaciones, o es lo mismo? Tal vez son diferentes debido al momento en el que debe desarrollar y lo que quiero lograr. Ok. Ajá, sí, sí. Por ejemplo, los objetivos de la metodología son previos a una aplicación o previas a un desarrollo y son para guiarme hacia donde quiero ir. Pero la organización de los resultados y las recomendaciones son post a lo que al momento de la investigación. Siempre durante la investigación, pero es como para finalizar y como el objetivo es más que todo para mí, pero la organización de los resultados, las recomendaciones no son para mí, son para el resto del público. Ok. ¿A qué te refieres cuando dices para mí? Bueno, o sea, es decir, si bien el objetivo podría ayudar al mundo académico a mejorar el ok. a hacer más teoría, Ujú. el objetivo va a, en un 90%, darme una guía a mí de qué hacer. Ujú. Entonces, basado en de lo que tengo de metodología o el objetivo, es lo que voy a lograr o lo que tengo que lograr en la investigación. Pero los resultados, entonces, los resultados, las recomendaciones, es lo que podría ayudar a otros.
Ok. Entonces, ¿nosotros llevamos a cabo una evaluación de una investigación con el mismo objetivo o con un objetivo distinto? Si el objetivo de la investigación es generar conocimiento ¿Y el de la evaluación? y el de la evaluación es generar conocimiento para tomar decisiones. Ok, ahí tenemos una diferencia importante, ¿no? Y a partir de ahí, no sé si eso es a lo que te referías con las conclusiones, se orientan hacia un sentido distinto, ¿no? Cuando tú quieres generar conocimiento, es a lo que te referías que va hacia la academia, ¿no? ¿A eso te referías? Sí, en forma general, va primero al grupo teórico de toda la información que hay, y eso a su vez va a generar algún tipo de aplicación o va a ayudar a alguna aplicación a mejorar algo. Pero lo primero que va a hacer es aumentar el conocimiento teórico. Ok. Si tú haces una evaluación, ¿también se orienta hacia ello? Podría ayudar, pero no es lo no es, ¿De qué es tu tesis? Yo recuerdo tu tesis es de adaptación, ¿no? no, es, ¿No? es la construcción de un problem solving de resolución de problemas para niños bilingües. Ah, claro. Sí, una ocasión lo habías compartido. Sí, vamos a tratar de, no me voy a enfocar demasiado en el género de tesis, sino pensando en tu trabajo en general, digamos, en abstracto. Es un trabajo de evaluación. ¿Tu finalidad cuál es? ¿Cuál es tu objetivo? Podría decir que sería la construcción de un instrumento válido y que sea capaz de medir y va capaz de evaluar esa habilidad. Ok, entonces tu propuesta es un mecanismo, ¿no? Un instrumento, un mecanismo de evaluación, pero estás enfocado en la evaluación. No estás enfocado en generar herramientas para la investigación, ¿no? O sea que puede ser valioso en la academia, ¿no? El instrumento, si el instrumento logra ser válido al final, podría ayudar a generar más conocimiento. Claro. Porque podría, por ejemplo, al aplicarse o al aplicarse, podría generar conocimiento acerca de las habilidades a nivel tal vez nacional luego. Claro. Y a mejorar o ayudar a otros a crear nuevos. Claro, esto que comentas, este ejemplo que comentas es, lo quiero relacionar con lo que comentaba yo hace ratito de tener en mente lo que van a hacer cada uno de ustedes y cómo eso va a impactar, ¿no? Tú vas a desarrollar el instrumento que a su vez después puede ser utilizado con fines evaluativos o investigativos, ¿no? Porque si yo soy un investigador en una universidad, no voy a hacer una evaluación de nada, sino lo voy a tomar como para ver el estatus de un grupo de estudiantes y para ello generar más conocimiento, ¿no? Entonces vas a desarrollar la herramienta. En un objetivo de investigación quieres generar, ¿no? Este nuevo conocimiento. Y en un objetivo de evaluación, tú dices, pretendes la toma de decisiones. Y aquí puede haber mezcolanza o se pueden compartir elementos metodológicos e incluso de conclusiones, pero no sé si con el ejemplo de Javier va quedando claro esta especie de ramificación entre la finalidad que uno pretende y otro y cómo eso nos va a impactar. Hablabas, no utilizaste esa palabra, pero yo lo relacioné así, hablabas como recomendaciones, ¿no? Como para mejorar. Sí, bueno, lo que sucede es que parte del último objetivo específico y lo que también le voy a dar a cambio a las personas Que participan. Bueno, a las instituciones que van a participar es sus resultados y información de sus habilidades. Entonces, esto podría ayudarnos a tomar decisiones en sus años académicos, como para los próximos 2 años, las decisiones deben de fortalecer o no ciertas habilidades relacionadas con la Ajá, con una finalidad formativa, ¿no? Y esa finalidad formativa no necesariamente se relaciona con la otra finalidad que decías, investigativa, ¿no? De generar mayor conocimiento en sí, porque solamente adquiere sentido para esa población en particular, ¿no? Entonces, ahí con el ejemplo que estamos discutiendo, vamos hablando primero de la diferencia de los objetivos, ¿no? La diferencia de los objetivos, pudieras tener esos dos objetivos incluso, ¿no? Hablando en un momento posterior, ¿no? Una vez que ya tienes tu instrumento, podríamos hablar de esos dos objetivos, ¿no? ¿Los demás qué opinan? ¿O nos pueden compartir sus ejemplos de tesis? Sí, por allá. Buenas tardes, a luz de lo que tú estabas explicando, yo estaba queriendo ubicar mi tema de investigación, ¿verdad? Que fue la presentación de las emociones. Entonces, yo voy a evaluar las emociones de los docentes, que es mi tema de practicar. Pero la propuesta para convertirse en una investigación sería, pues,
que eso obtener un producto. En mi caso es generar mecanismos que fortalezcan las competencias emocionales en nuestros docentes según lo que me arroje la evaluación. Entonces, sí me perdí en... No, creo que lo que compartes es un objetivo, bueno, yo le llamaría un objetivo de evaluación, ¿no? Bueno, no sé si estén de acuerdo o si es la idea, ¿sí? O si te interpreté como un objetivo propiamente de evaluación. ¿No? ¿No te leí bien? Sí, pero eso va a llevar a otra actividad, un producto que es generar mecanismos de fortalecimiento de competencia a través de la secundaria. Es como el que nos compartías, un sentido formativo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces lo orientas también hacia allá, es decir, tú lo que pretendes es retroalimentar, ¿no? Ajá. Que también tú estás desarrollando un instrumento. No. O ya lo tomaste. No. Ah, ok, tú lo estás desarrollando, tú lo estás elaborando. Ok. Es más o menos el caso como el tuyo, ¿no? Entonces, tu tesis se está enfocando en el desarrollo de un instrumento que después puede ser utilizado con finalidades formativas. Ajá. Pero con fines de evidencia de validez, ¿no? Sí. Ok. Entonces, es un caso muy similar, ¿no? Entonces, en realidad, tu tesis está enfocada en el desarrollo de un instrumento que después puede ser utilizado con fines formativos o con fines investigativos también, ¿no? Ok. Entonces, es el mismo caso, ¿no? En ese caso, estás enfocada en el desarrollo de la herramienta en sí, ¿no? Y la finalidad formativa o sumativa o investigativa puede ser posterior, ¿no? ¿Sí? ¿Te entendí bien? Sí. No te entendí bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene un caso distinto? Yo quiero ver si me estoy entendiendo bien, poniendo mi caso. Usted lo que nos estaba apuntando es que los objetivos y la metodología pueden haber diferencias con la organización de resultados y recomendaciones. Entonces, yo no como ni el objetivo de la metodología lo apoyo en base a lo que yo quiero hacer, la construcción, el instrumento. También es construcción de instrumento en tu caso. Ese es mi tema. Los resultados que lo puedan realizar en base a lo que hagamos, a mis datos estadísticos, a la metodología que empiece. Ajá, pero el tuyo también es evidencias de validez. Sí. Ok. Ajá. Y las recomendaciones podrían darle un giro, por ejemplo, a mi investigación, no sé si estoy entendiendo bien, de que o sea, se pueden investigar otros temas a raíz de lo que yo estoy, de los resultados que arroja mi investigación o el trabajo que yo hice. No sé si... No, sí. O sea, lo que tú dices es, después de mi investigación, que tú ya la planteas como investigación, ¿no? Después de mi investigación, yo puedo sugerir que quien haga un instrumento de esta naturaleza incluya una dimensión, por ejemplo, algo así. Algo nuevo. Mi investigación, de acuerdo a los resultados, una recomendación podría ser que tenga como otro giro diferente o que hay cosas nuevas que investigar relacionadas con el tema que no las había tomado en consideración. Sí, pero creo que tú te dices entonces el mismo caso que ellos, ¿no? Es evidencias de validez de un instrumento. Ok. Ahí están construyendo un instrumento que después puede servir con fines evaluativos o fines investigativos. En el caso de ustedes tres, sí es evaluación, pero es más bien planteado en términos de investigación porque es el desarrollo, ¿no? Están enfocados en el desarrollo y la generación de conocimiento. Al final va a ser un producto que después alguien puede utilizar con fines formativos o evaluativos. Como estas pruebas que hay en el mercado, ¿no? Estas pruebas de inteligencia que hay en el mercado, alguien hizo trabajo de investigación para su desarrollo, que es lo que ustedes están haciendo, si los entiendo bien lo que están haciendo, y ese instrumento uno lo puede usar con finalidades evaluativas o finalidades investigativas. Finalidades investigativas, por ejemplo, aquí un investigador en la universidad a lo mejor toma tu instrumento y a partir de eso hace una investigación sobre una población en particular, pero no tiene la finalidad formativa, como decía por allá Mirtia, ¿verdad? No, ¿te estoy confundiendo? Sí, ok. Es que me dijiste cara, sí, es Mirtia. Que, por ejemplo, va para una secretaría, un ministerio, ¿no? Y que cómo va a cambiar alguna política o cómo van a... Esa finalidad esa es otra finalidad, ya no quiere generar el conocimiento, ¿no?
quiere hacer una retroalimentación, una mejora, y es a lo que me refiero con recomendaciones. Estas recomendaciones que tú enlistas, claro que también se dan en términos de en el marco de la investigación, pero va en el sentido de recomendaciones para futuros estudios, ¿no? Entonces, a lo mejor tu estudio no desarrolló evidencias de validez suficientes y dices, necesito hacer un factorial con mayor cantidad de personas, o necesito meterle una dimensión más, o yo qué sé, ¿no? Lo que resulte. Estas recomendaciones en términos de evaluación sería un poco lo que se comentaba hace rato. ¿Cómo podemos mejorar la formación de los docentes cambiando esta política, incorporando estos otros elementos? Se fijan, las recomendaciones son en un sentido distinto. Las recomendaciones en tu caso van en el sentido de alimentar el proceso investigativo que te permitió desarrollar el instrumento. Entonces tu finalidad es evaluativa, ¿no? Porque pero si te entendí bien, tu tesis es sobre el desarrollo del instrumento. O sea, exacto, lo que quieres tú es evidencias de validez, igual que los dos casos previos, ¿no? ¿Sí entendí bien? Ok. Entonces, no están en el sentido propio de la retroalimentación o recomendaciones a la población, ¿sí? A lo mejor después, ¿no? Ya tienes el instrumento, pero su tesis se va a enfocar únicamente en investigación, ¿no? Lo que en términos como más actuales llamaríamos investigación y desarrollo, ¿no? El desarrollo de una tecnología, es decir, el instrumento puede ser considerado como el desarrollo de una tecnología, ¿no? ¿Hay alguien que no se enfoque en evidencias de validez? ¿Tú, en tu caso, no eres evidencias de validez? Okay. ¿Y tú qué pretendes hacer? Ah, claro, sí. Sí. Van dirigidos directamente a habilidades más teóricas y no a estas habilidades psicosociales, y ahí tiene bastante entorno de comunicación con la comunidad. Entonces, pienso de que sí es necesario de que se incluya en esta institución. Ya hay política en particular, pero no incluye el rey. Ok, en tu caso sí estás pensando en que tus recomendaciones, utilizando lo que hablábamos ahorita, que tus recomendaciones vayan orientadas a cómo las políticas curriculares en esa materia pudieran desarrollarse, ¿no? Eso, digamos, tu finalidad no es la generación del conocimiento en sí para, a su vez, generar más investigación. A ti lo que te interesa es un contexto muy particular y la mejora de ese momento en particular o de ese contexto en particular. Eso sería un trabajo más de tipo o con finalidades evaluativas. No porque ustedes no sea evaluación, quiero dejar clara la diferencia, sino que ustedes están enfocados en el desarrollo del mecanismo o del instrumento en sí, que puede ser utilizado para otras finalidades, ¿no? Pero no sé si con este ejemplo vamos viendo esas diferencias que yo quería mostrar con eso. ¿Podemos tener ambas? ¿Manejar ambas? Pues es como el tuyo. Ajá, es como el tuyo. O sea, tú desarrollas un instrumento y tú mismo u otra persona puede tomarte y utilizarlo con la finalidad investigativa o evaluativa, como este caso, decir, bueno, yo lo que quiero es tener evidencias para saber hacia dónde camino, ¿no? Que sería una finalidad evaluativa. Y una finalidad investigativa sería, yo quiero tener evidencias empíricas con la finalidad de incrementar el conocimiento sobre esta área de estudio. Ajá. El ejemplo de PISA que también hemos discutido, ¿no? Está el instrumento, que sería una finalidad más orientada como a la investigación, cómo desarrollar esto, pero al final no les interesa el instrumento en sí, a diferencia de lo de ustedes, que el instrumento es valioso por sí mismo para finales investigativas. Ellos no, al final lo que les interesa es impactar en las políticas educativas, que sería tu ejemplo, ¿no? Pero no sé si eso ayuda. Ajá. Doctor, pero de una evaluación, obviamente se puede trascender a lo que es una investigación partiendo de estos resultados empíricos que se tienen. Sí, pero son finalidades distintas. Siempre. Sí, o sea, si tu finalidad es evaluar, las implicaciones, no hablemos todavía de implicaciones metodológicas, si quieres, pero hacia cómo te vas a enfocar va a ser diferente porque quieres mejorar algo, quieres cambiar algo, quieres retroalimentar, quieres ajustar tuercas, digamos, ¿no?
Cuando tu finalidad es investigativa, tu finalidad no necesariamente puede ser ajustar tuercas. Es más, tú puedes hacer una investigación y ni siquiera es empírica, puedes tener investigación teórica, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera tener un dato empírico. En la evaluación necesariamente es empírica, porque necesitas evidencia para poder cambiar, ¿no? Y le hago porque dentro de la teoría que estoy investigando, realmente, a mí lo que me ha llamado la atención mucho es que el tema de las competencias institucionales no es tan siquiera limitado, porque he visto de esto, pero no hay en la administración educativa algo que oriente a la formación de competencias sociales, aunque el currículo habla de una integral y que debería poder entender, pero no está definido. Entonces, para que algo de la política cultural de la educación, y hay un instrumento de vida. Voy a poner otro ejemplo relacionado con tu caso para ver si soy más claro. Tú dices competencias emocionales, ¿no? Y tú dices no hay una definición o un marco conceptual y es importante trabajarlo. Entonces tú puedes hacer una investigación para desarrollar el marco conceptual y no necesariamente estás pensando en la evaluación. Ajá, sino estás pensando en la generación del conocimiento que te permita una mejor interpretación de esa realidad. Cuando tú haces una evaluación, también haces, lo habíamos comentado en algún momento, es una interpretación de la realidad, pero esta es necesariamente empírica, es decir, tienes los datos, y no solo eso, sino buscas la mejora de alguna manera. O voy a regresar al primer curso que trabajamos, o puede tener una, perdón, una finalidad sumativa, ¿no? Que pase un curso, ¿no? Pero si te fijas cómo es diferente, ¿no? Tu investigación tiene una orientación, vamos a llamarle, de otra naturaleza, cuando la evaluación pretende sumativa o formativamente tener este referente empírico. La teoría, perdón, la investigación incluso puede ser netamente teórica, ¿no? Y ya, y es más, antes de que ustedes lleven a cabo trabajo de campo para obtener evidencias de validez, ustedes hacen un trabajo netamente empírico, ¿no? A través de la determinación de las dimensiones y este tipo de cosas, sigue siendo un trabajo investigativo, ¿no? Ustedes tienen elementos de evidencias de validez, pero no porque ustedes estén evaluando a esa población. Lo que están haciendo es tener evidencias para el sustento de su instrumento, que sigue siendo una finalidad, al menos hasta ese momento, netamente investigativa. La finalidad evaluativa llega cuando ustedes buscan esta cuestión formativa o sumativa que tanto hemos discutido, ¿no? Bueno, no sé si fui claro. ¿Sí? ¿O qué opinan los demás? O también en línea, los que estén por acá. Por allá. ¿No? ¿Cómo? No, pero ya nos estamos viendo presencialmente. Ya. Ok, bueno. Entonces, digamos que vamos a llamarle finalidades, ¿no? Hay diferentes finalidades en materia de investigación y en materia de evaluación. Si somos como muy, yo les decía hace rato, somos como muy enfocados en la terminología, incluso el desarrollo de instrumentos o la medición es el desarrollo de tecnología, ¿no? En algunos marcos conceptuales, la tecnología también puede considerarse no solamente este tipo de cosas, sino el instrumento en sí, ¿no? Pero bueno, eso puede ser debatible. Incluso ese desarrollo tecnológico puede ser con finalidades investigativas y ya después el uso puede ser con finalidades formativas, orientado a retroalimentar o buscar mejorar algún elemento. La metodología, aquí me gustaría que también fueran hablando no solamente los que están enfocados en desarrollo de instrumentos, sino los que están haciendo otro tipo de evaluaciones, ¿no? Pero la metodología, hacemos uso, particularmente en el desarrollo de instrumentos, de la metodología psicológica, ¿no? Particularmente la corriente empírica y conductista para el desarrollo de este tipo de instrumentos. Pero la evaluación en general hace uso de otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, hay evaluaciones que hacen uso de grupos focales, de entrevistas, que son mucho más amplias con otras finalidades, ¿no? Con la intención de retroalimentar, ¿no? Como decíamos hace rato. La organización de resultados puede impactar. No es lo mismo hablar de resultados para la generación de conocimiento que hablar de resultados cuando yo quiero cambiar una realidad, como nos describía, ¿no? ¿Cómo voy a organizar los resultados cuando mi finalidad es cambiar una realidad o cuando yo lo que quiero es incrementar el conocimiento sobre esta área, ¿no? Y las recomendaciones que ya ahorita apuntábamos, ¿no? No es lo mismo recomendar para mejorar una política en función de evidencia a
hacer una recomendación de investigaciones futuras que alimentarán lo que yo estoy estudiando. No sé si soy claro en ese sentido. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿También los que están en línea? ¿Vamos bien? Hay varios que están en línea. Sí. Muchas gracias. Bien. ¿Y esto por qué? ¿No? O sea, ¿por qué nos cuestionamos esto? Es parte de tener presentes los objetivos y los alcances de un ejercicio cuando este ejercicio es evaluativo. Cuando lo que pretendemos es finalidades formativas o sumativas respecto a la generación de conocimiento mismo. Por supuesto, no dejemos de lado si mi evaluación es formativa o sumativa para la orientación del proyecto mismo. Por ejemplo, ustedes que están trabajando el desarrollo de un instrumento, a lo mejor ahorita no me podrían decir si va a ser formativo o sumativo, porque lo que ustedes están enfocados es en el desarrollo de la herramienta. La herramienta puede ser utilizada con finalidades formativas o sumativas, pero eso a lo mejor ya no les toca a ustedes, o les tocará en el momento posterior, o a quien use su instrumento con una finalidad formativa o sumativa, si es que tiene una intención hacia la evaluación. No sé si con esto va quedando un poco más claro esa intención de diferenciación. ¿Sí? Si no, díganme, de verdad. Bueno. Entonces tenemos ya esta claridad o esta diferenciación entre evaluación e investigación. Cada uno de ustedes identificando qué es lo que está haciendo. Ahorita ya vimos los de los instrumentos que a lo mejor están más enfocados en términos de investigación. Los demás ya nos compartirán porque a todos les va a tocar exponer y hablar sobre cómo van sus tesis, ¿no? Y entonces ya nos dirán si tiene finalidades evaluativas. Acuérdense lo que vimos en los primeros cursos, no es lo mismo medición que evaluación, ¿no? Entonces los que están enfocados en medición está bien, pero la finalidad es distinta respecto a estas finalidades formativas o sumativas que tanto hemos comentado. Es como un pre, ¿no? Es antes, es el desarrollo de la herramienta que sí es como parte mismo del proceso investigativo. ¿Algún comentario más aquí? Sí, por favor. Bueno, en mi caso, que en sí, la tesis es de naturaleza instrumental, ¿verdad? El objetivo va enfocado a la herramienta que representa la habilidad social, pero debe ir incluida la intención de dar una herramienta para la política dentro de los objetivos. Sí, pero tu intención es el instrumento en sí. Sí, yo quiero, o sea, mostrarles a las autoridades que sí es importante que ellos sean capacitados de estas herramientas. Pero eso es una finalidad distinta a, por ejemplo, en el caso de tus compañeros que hablaban de tener evidencias de validez. O sea, ellos hablaban de evidencias de validez que es en un terreno más de la medición en sí misma, ¿no? Y que ellos tienen que asegurar que tiene la solidez suficiente para que el instrumento pueda utilizarse. Lo que hemos discutido de validez, ¿no? Cuando tú me dices, yo lo que quiero es tener evidencia empírica para reorientar políticas, das por hecho que el instrumento que estás utilizando tiene la validez suficiente para poder hacerlo. Pero es un paso posterior, no sé si me explico. Estás en el desarrollo del instrumento y después haces uso. Es como la construcción de un desarmador. Cuando alguien lo va a usar, asume que el desarmador tiene las características técnicas para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Pero tú usas el desarmador para construir una mesa, por ejemplo, ¿no? Pero son finalidades distintas, ¿no? Una enfocada en el instrumento, en la tecnología, en la técnica, y el otro en la finalidad, que lo que quieres es construir una mesa. Sí. Creo que la idea de esos casos consiste en la cuestión de que, si bien nuestra finalidad última no era ayudar a crear una política o crear un currículum o algo, en cierta forma es como de vamos a dar esto a la que nos deje poder acceder Claro. a tu muestra, acceder a su población, por ejemplo en mi caso, acceder a la entidad. Es como de, yo les tengo que dar algo a cambio. Entonces, si bien no es nuestra finalidad última, que es la finalidad ya construida o adquirida, no somos. No era nuestra finalidad. Ajá, es que vaya, por ejemplo, hace unos cuantos meses, cuando yo hablaba con el doctor Max, que había un poco de eso, yo le decía, sí, pero me interesa también al final, o sea, parte de la finalidad. Es dar algo, dar algo. Es dar algo a las instituciones que me brindan la oportunidad, porque si no, como le digo, existen los alumnos Sí. por una hora y lo
voy a traumatizar con problemas de matemáticas. En aquel entonces tenía 70 problemas. ¿De dónde los iba a tratar? Entonces, ¿qué le iba a dar yo a cambio a ellos para aplicar? Entonces, en ese momento era una finalidad bien obligatoria. Pero está bien. Sigue siendo. No, está perfecto porque es parte como el compromiso ético, ¿no? De la secretaría, y está perfecto, o sea, perfecto. Pero creo que es importante que ahorita, por ejemplo, la manera en que me lo compartes es porque logras identificar estos pasos, ¿no? Es decir, primero es el desarrollo tecnológico orientado a través de los estándares investigativos, después está la finalidad evaluativa que implica dar por hecho que lo otro ya se hizo bien y entonces hago una recolección no en el sentido de evidencias de validez, sino hago una recolección en el sentido de conocer la realidad en particular con un instrumento ya pulido, ya trabajado, ¿no? Pero lo importante es eso, que tú alcances a ver, o bueno, no solo tú, sino todos, ¿no? Hablo de ti por el ejemplo, pero que todos alcancemos a ver esas diferentes finalidades investigativas, finalidades evaluativas, más allá del marco de tu tesis, por supuesto, y creo que lo alcanza a ver porque tú dices, híjole, yo sé que voy a llegar hasta acá, pero es parte del compromiso, es parte, y claro, es perfecto, ¿no? Yo creo que es la responsabilidad siempre. Ah. ¿Cómo que lo escribes? Bueno, aquí lo vamos a ver en los últimos 2 días, que ustedes nos hablen de sus objetivos, cómo están planteados y hasta dónde van a llegar, ¿no? Pero seguramente lo que ustedes darán a la institución irá más allá de su documento de tesis también, ¿no? Seguramente. O bueno, no sé cómo lo hagan, no sé si tiene otra finalidad, ¿no? O sea, que... Sí. El género es distinto. O sea, el género de la tesis es un género investigativo. Por ejemplo, varios de nosotros vamos a tratar con información posible. Claro. Por ejemplo, el caso de Elizabeth, o el caso que va a trabajar con niños de instituciones que exigen secretividad. Claro. Entonces, por ejemplo, la institución donde voy a llevar a cabo el llevo alrededor de un mes en conversaciones para establecer cuáles van a ser los términos, cuáles van a permitir hacerlo, y trabajar. Y seguramente tendrás que entregar una carta de confidencialidad. Yo laboro en ese sitio, entonces yo tengo que estoy firmado ya un contrato de confidencialidad. Así es. Mucho antes de todo. Y de consentimiento por parte de la institución, ¿no? Ahora yo estoy hablando con directivos, con abogados, para que digan, sí, te damos permiso de utilizar esta información bajo estas condiciones, bajo llegar a esta persona. Ahí es complicado. Pero está bien, porque para efectos de sus tesis, de este documento investigativo, lo que importa no es el nombre de las personas, sino lo que importa es que tenga soporte lo que ustedes están diciendo, ¿no? Pero son géneros distintos, ¿no? Cuando ustedes se van a la institución no le van a entregar la tesis, porque la tesis está pensada para la academia, para la discusión en pares, donde se demuestre las habilidades en este listado que estaba aquí, ¿no? En los objetivos, en la metodología, ese tipo de cosas. Esto va a ser alrededor de 500,000 personas.